Bienvenidos a todos los amigos de la filosofía y del pensamiento a una nueva sesión en que queremos seguir profundizando en la obra de Platón y en la vida de Platón desde la propia óptica o desde la propia perspectiva de este gran pensador griego. Bien, decíamos en pasadas sesiones que Platón formuló la teoría de las ideas, ¿verdad? Esta intuición fundamental que él tuvo ya de joven, a instancias de su encuentro con Sócrates, de que existen una serie de principios o referencias morales por las cuales merece la pena incluso entregar la vida, como había hecho su maestro Sócrates, con gran pesar del propio Platón y de otros jóvenes que le seguían y le admiraban. Bien, pues Platón, a lo largo de toda su obra, que ha llegado hasta nosotros, escrita en esos 34 diálogos que se le atribuyen, aunque tenemos dudas de que todos sean realmente de él, y también tenemos ciertas dudas respecto a la ordenación de los mismos, pues sin embargo en todos ellos sí se constata que hay una progresiva evolución en la tentativa de formulación de esa teoría, de esa gran intuición que él tiene y que llamamos la teoría de las ideas o de las eidos, como él dijo, de esas formas, de esos principios morales, de esas esencias, de esas entidades matemáticas que orientan el mundo, que le dan un orden, que le dan un sentido y que hacen que el universo sea un cosmos y no un caos, y que la vida del hombre tenga un sentido. Bien, pues Platón desde su juventud, desde ese encuentro emotivo y profundo con Sócrates, que le hizo cambiar su propia vocación ya de joven, porque él se iba a dedicar a la política activa, y asqueado por las formas de los políticos y de la injusticia que entrañaba a veces los pronunciamientos en la vida pública, culminados con la condena y muerte de su maestro Sócrates, Platón decidió dedicarse a la reflexión filosófica, a pensar cómo debía ser una sociedad justa y bien fundamentada, bien ordenada. Y eso lo vemos ya desde sus primeros diálogos, que llamábamos diálogos socráticos o de juventud, donde vemos un Platón muy apegado a la figura de su maestro, que hace de él, de Sócrates, su protagonista, y a través del cual pues él va exponiendo su propia concepción filosófica. Desde ese diálogo, que no es un diálogo propiamente, ese primer libro de la apología de Sócrates, que es la defensa que Sócrates hizo ante el tribunal que le condenó en Atenas, a los siguientes diálogos de transición, donde ya hay una cierta evolución, donde se empieza a formular esa intuición filosófica de la existencia de las eidos, de las formas, esencias, principios, a las grandes obras de madurez, donde Platón ya exhibe su propia concepción bien formulada, pues como por ejemplo vemos en las obras, pues en el Banquete, en el Fedón, y por supuesto en su obra magna, en la República, ¿verdad? Que en griego se llama Politeia, es decir, un tratado sobre cómo debe ser una polis, una ciudad, estado bien constituida, bien formada. Bien, o en el Fedro, ¿no? Por ejemplo, otra obra ya de madurez. Bien, y sin embargo el propio Platón nunca desiste de seguir repensando su propia teoría. Y eso le lleva a una siguiente etapa, que es una etapa que algunos autores llaman de vejez, o también crítica. Crítica porque el propio Platón se cuestiona a sí mismo, revisa su teoría y ve las fallas, las deficiencias, y él mismo no duda en mostrarlas y en tratar de buscar soluciones o tratar de repensarlas más en profundidad. Entonces a veces tendemos a leer la vida de Platón como un filósofo de éxito, un pensador que tuvo una genial intuición, se atrevió a ponerla por escrito en unos diálogos que escribió magistralmente, y que su vida fue una cosa bella, fácil y de éxito absoluto. Sin embargo, el gran pensador español del siglo XX, nuestro querido Ortega y Gasset,
Se atrevió a decir que la vida de este gran filósofo griego fue más bien lo contrario. Y lo exponía Ortega de una forma muy curiosa, porque decía Ortega en un escrito que lleva por título Filosofía pura, decía Ortega lo siguiente. Lo titulaba El drama de Platón. Y decía Ortega, el público culto, y aun parte del filosófico, solemos representarnos la vida de Platón como una criatura feliz, que en su florida juventud y sin esfuerzo alguno encontró un sistema redondo de pensamientos, la teoría de las ideas, que le exaltó, proporcionándole una vida embriagada de confianza y de luz. Algo en suma parecido a Rafael de Urbino, ¿verdad?, este gran pintor. La verdad, decía Ortega, es más bien lo contrario. La vida de Platón es una de las cosas más tristes y lamentables y sordamente trágicas que se pueden contar. Ahora resulta que Platón no llegó a poseer jamás la famosa teoría de las ideas que desde siempre se le atribuye. Decía Ortega, fueron más bien las ideas quienes le poseyeron a él y lo trajeron y llevaron, azacanando toda su vida sin un momento de reposo y claridad doctrinal. O sea que Platón no formuló felizmente la teoría de las ideas y se quedó tan contento, sino que más bien esta fue una intuición genial que él tuvo en su juventud, que fue madurando durante toda su vida y que toda su vida le persiguió y al final hasta le torturó para tratar de encontrar una exposición más precisa y sistemática de esa intuición que le perseguía, ¿no? Bien, y continuaba diciendo Ortega, una relativa madurez de su propio descubrimiento, o sea, de la teoría de la existencia de las eidos, no es lograda por Platón hasta después de los 60 años. Fíjense, no llega a su formulación precisa hasta los 60 años, dice Ortega, aún más tardío que Kant. Kant escribió la crítica a la razón pura contando más de 60 años. Puede precisarse ese momento en el diálogo sofistes o sofista, y esta madurez consistió en advertir Platón que se había equivocado toda su vida al creer que lo importante es ir de las cosas a la idea, cuando la verdadera cuestión está en mostrar cómo las ideas residen en las cosas. Seguía Ortega diciendo, a esta convicción llega Platón probablemente empujado por las subversiones de sus discípulos, sobre todo de Aristóteles. En esa altura de la vida, es decir, ya mayor, en ese periodo crítico, el sofista está ya en esa etapa de vejez o de revisión crítica de sus propias teorías, dice, pues en esa altura de la vida cae Platón en la cuenta de que está todo por hacer, pero ya no tiene tiempo para construir efectivamente su filosofía. Bien, pues fíjense, esta es la clave de interpretación que nos dejaba el maestro Ortega acerca del sentido y de la propia exposición que había tenido la teoría de las ideas para su autor, para Platón, que lejos de haber sido algo fácilmente asequible para ser formulado, le había perseguido y le había torturado durante toda su vida para alcanzar una formulación más rigurosa y más precisa. Claro, Ortega dirá que la filosofía consiste en una anábasis, en una retirada estratégica de la realidad para ganar esa misma realidad desde bases más rigurosas y más profundas. La vida de Platón, de alguna manera, es un intento de reformular su propia teoría de una forma cada vez más profunda, más exacta, más precisa, pero también desde una actitud más crítica y más consciente de sus propias fallas. Y por lo tanto, por eso dice Ortega, que la vida de Platón es ante todo un drama porque nunca llega a una formulación satisfactoria de la misma. Y son precisamente sus mejores discípulos, como Aristóteles, los que precisamente le señalan mejor, clarividentemente, las fallas de su propia teoría. Bien, pues esta es la valoración, la lectura o la clave de interpretación que nos deja Ortega acerca de la tentativa de Platón de formular
su propia teoría y de los diferentes estadios en que Platón pues trata de exponer esta teoría, que si bien tiene sus fallas, como el propio Platón detecta, tiene también sus luces en esa actitud tan propiamente filosófica de autoexamen reflexivo, crítico, de las propias fallas que uno tiene al exponer sus ideas. Bien, no sé qué os parece esta sugerente visión que nos legó Ortega acerca de la forma de exposición de la teoría de las ideas por el propio Platón y también del drama que esta teoría le acarreó al propio pensador griego. Pues hasta aquí hemos llegado en esta sesión y que queremos seguir profundizando y conociendo la gran filosofía occidental nacida en Grecia. Muchas gracias.